En algunas ciudades, las viviendas están tan apretadas entre sí que casi no queda espacio para respirar. La vida continúa entre capas de tejados, entre canales de aguas negras, entre montañas de basura que se convierten en el único sustento posible. Detrás de la prosperidad de las grandes metrópolis, se esconden rincones donde el espacio habitable ha sido comprimido hasta el punto de la asfixia. Bajo techos improvisados ensamblados con retazos de materiales desechados, el único medio de vida crece a partir de aquello que la ciudad ha descartado. Hoy nos adentraremos en los rincones ocultos de las ciudades del mundo, donde la vida no consiste simplemente en existir, sino en encontrar la manera de sobrevivir en condiciones cada vez más brutales. Mientras las megalópolis modernas se elevan con sus rascacielos de concreto, permanecen comunidades que flotan sobre aguas oscuras saturadas de basura, pueblos que respiran humo tóxico y familias enteras que edifican sus hogares sobre cimientos de desechos. Este es un viaje sin concesiones a los lugares más extremos del planeta urbano. Conocido como el edificio monstruo, este colosal bloque de concreto gris esconde en su interior un diseño tan abrumadoramente denso que convierte la vida cotidiana en un laberinto sofocante sin salida aparente. El nombre lo dice todo. Este enorme bloque de hormigón áspero parece tragarse literalmente a los miles de residentes que habitan en su interior, absorbiéndolos en un espacio que desafía cualquier noción convencional de hogar o de privacidad. La característica más singular del complejo es su visión del cielo. Miles de apartamentos apilados unos sobre otros reducen el horizonte azul a una estrecha franja rectangular que los residentes llaman, con oscuro humor, su ventana al mundo. Esta estructura monumental bloquea la luz solar natural de forma casi total, creando un efecto de isla de calor severo, amplificado por los miles de ventiladores de aire acondicionado que expulsan su calor hacia los corredores y los patios interiores. La combinación de calor intenso y humedad elevada convierte las paredes húmedas en el sustrato perfecto para el crecimiento del moho, causando problemas respiratorios crónicos entre los residentes que van acumulándose silenciosamente año tras año, generación tras generación. La densidad de población récord llega a alcanzar los 3.600.000 personas por milla cuadrada, una cifra que hace que incluso los asentamientos más masificados del planeta parezcan espaciosos en comparación. Y sin embargo, miles de personas continúan viviendo aquí y manteniendo sus rutinas diarias dentro de este espacio comprimido. Cocinan, crían a sus hijos, discuten, se enamoran y envejecen entre estas paredes grises impregnadas de humedad. Algunos han encontrado en el edificio monstruo un sentido de comunidad que difícilmente encontrarían en los modernos bloques de apartamentos que se construyen en otras partes de Hong Kong. Una ciudad dentro de la ciudad, un mundo en miniatura, gobernado por sus propias reglas no escritas. Este entorno sofocante se ha convertido en un escenario cinematográfico de referencia mundial. Las visiones distópicas de Transformers, La Era de la Extinción y Ghost in the Shell encontraron aquí el decorado perfecto para sus futuros oscuros. La ficción y la realidad se funden de una manera perturbadora. Lo que para Hollywood es un símbolo del horror urbano del mañana, para miles de familias de Hong Kong es simplemente el lugar donde viven hoy. Sentado en una embarcación de madera de 4 metros construida a mano, serpenteando por los estrechos canales, serás arrollado de inmediato por un hedor sofocante y por densas nubes de humo de los hornos, donde se ahuma el pescado, bajo temperaturas que alcanzan los 41 grados centígrados. Estás entrando en Makoko, uno de los asentamientos informales flotantes más grandes del mundo, con una densidad de población que roza las 300.000 personas por milla cuadrada, convirtiendo este laberinto lacustre en uno de los entornos humanos más comprimidos de la Tierra. Makoko se extiende sobre las aguas oscuras y contaminadas de la laguna de Lagos en Nigeria, como una ciudad paralela que el mapa oficial prefiere ignorar. 4 generaciones de residentes han nacido, crecido y fallecido sobre frágiles plataformas de madera sostenidas por pilotes clavados en el lecho del lago, y muchos de ellos han pasado la mayor parte de sus vidas sin pisar jamás suelo firme. El movimiento perpetuo del agua, los olores nauseabundos,
El calor aplastante y la ausencia total de servicios básicos componen el telón de fondo de la existencia cotidiana en este lugar extraordinario. Para estabilizar sus hogares frente al movimiento constante del agua, los residentes comprimen capas de residuos plásticos y sedimentos en el lecho de la laguna alrededor de los pilotes de madera. Esta ingeniería improvisada, nacida de la necesidad absoluta, es la única barrera entre sus viviendas y el hundimiento en las profundidades. Miles de familias viven sin acceso a la red eléctrica nacional y pagan hasta 5 veces el precio habitual por cada bidón de agua potable, un lujo calculado gota a gota en un entorno donde el agua sucia lo rodea todo. Los niños aprenden a remar antes de aprender a caminar. Las mujeres preparan el pescado ahumado sobre el fuego mientras las canoas pasan a centímetros de sus cocinas improvisadas. Los hombres reparan las plataformas con los mismos materiales que el lago va escupiendo hacia las orillas. La historia de Makoko no es solo la historia de la pobreza. Es la historia de una comunidad que construyó una civilización completa sobre el agua, con sus propias escuelas flotantes, sus mercados, sus redes sociales y sus códigos de convivencia, todo ello levantado sobre una base que oscila y cruje bajo el peso de la vida. Pero esta civilización también es profundamente vulnerable. Las inundaciones súbitas pueden destruir en minutos lo que costó años construir. Las enfermedades transmitidas por el agua, cólera, tifoidea, malaria, acechan en cada rincón de la laguna, y sobre todo ello pende la amenaza permanente de las demoliciones gubernamentales, que en el pasado han derribado barrios enteros sin previo aviso, arrojando a miles de personas al desamparo absoluto. Cuando los botes de la policía o los funcionarios municipales aparecen en el horizonte, los residentes de Makoko no saben si vienen a cobrar tasas informales o a demoler sus casas. Esta incertidumbre es tan pesada como el calor que aplasta la laguna durante las horas centrales del día, y sin embargo, la vida continúa. Los niños saltan al agua desde las plataformas, las mujeres intercambian mercancías entre embarcaciones, los ancianos observan el horizonte desde el umbral de sus casas flotantes. Makoko es, en esencia, la demostración más contundente de que el ser humano puede construir un hogar en cualquier lugar, incluso sobre aguas que el resto del mundo ha declarado inhabitables. Imagina un lugar donde millones de kilos de residuos no son enterrados ni incinerados ni gestionados por ninguna empresa municipal, sino que se convierten en el propio cimiento sobre el que se sustenta una comunidad entera. Eso es Manshiat Nasser, un barrio sofocante en las afueras de El Cairo, donde la basura llena las calles, los salones, los patios y los tejados, donde el aire huele a putrefacción química y el suelo cruje bajo el peso de toneladas de desperdicios acumulados durante décadas. Bajo un sol que empuja el termómetro por encima de los 40 grados, los visitantes son golpeados de inmediato por un hedor que mezcla la podredumbre orgánica con una capa espesa de smog de olor químico que se adhiere a la ropa, al pelo y a los pulmones. Los callejones de Manshiat Nasser miden menos de 2 metros de ancho, y por ellos circulan a todas horas camiones cargados con torres de chatarra que se elevan hasta 6 metros de altura. Esquivar esos camiones mientras se camina entre montañas de residuos es una habilidad que los habitantes de este barrio aprenden desde la más tierna infancia. A los 5 años, muchos niños ya han abandonado la escuela para clasificar plásticos, identificando los materiales por su olor o quemándolos con las manos desnudas para reconocer su composición. Esta es la Universidad de Manshiat Nasser, un aprendizaje brutal, tóxico y absolutamente eficaz. Lo que hace de este lugar algo verdaderamente extraordinario no es su miseria, sino su eficiencia. Cada día, los residentes del barrio procesan hasta 7 millones de kilos de residuos y alcanzan una tasa de reciclaje del 90%, una cifra que muchas ciudades europeas con sistemas modernísimos de gestión de residuos serían incapaces de igualar. Los Zabalin, ¿cómo se conoce a la comunidad copta que históricamente ha habitado y construido este barrio? Han desarrollado durante generaciones un sistema de clasificación, reutilización y transformación de los desechos que es, en su propia escala y a su propia manera,
una obra maestra de la ingeniería social. No existe en el mundo ningún sistema de reciclaje con una tasa de recuperación más alta que la que practican estas manos callosas y expertas sobre los callejones malolientes de Manshiyat Nasser. Pero la paradoja de este lugar es esa: sus habitantes han construido una economía extraordinariamente eficiente sobre los desechos de una ciudad que los ignora y los desprecia. No tienen reconocimiento oficial. No tienen contratos con el municipio. No tienen cobertura sanitaria adecuada ni acceso a agua potable en condiciones. Viven rodeados de la basura de El Cairo y son, al mismo tiempo, los únicos que saben qué hacer con ella. Las paredes de sus casas están decoradas con pinturas religiosas de colores brillantes, un contraste visual impactante con la suciedad que las rodea. Las iglesias coptas se elevan entre los montones de residuos como testimonio silencioso de una fe que sobrevive incluso en los entornos más hostiles. Los críos que de pequeños clasificaban plásticos con las manos desnudas son hoy adultos que gestionan pequeñas empresas de reciclaje, que compran, venden y negocian. La pobreza de Manshiyat Nasser es real y devastadora, pero también lo es la capacidad de sus habitantes para transformar lo que el mundo descarta en lo único que tienen: su medio de vida, su identidad, su comunidad. En el corazón de la bulliciosa Mumbai existe un laberinto urbano que desafía todas las categorías y que pone en cuestión todos los supuestos que tenemos sobre la pobreza, la industria y la resiliencia humana. La densidad de población del megaslum de Dharavi supera las 860,000 personas por milla cuadrada, una cifra que resulta casi inconcebible hasta que uno se adentra en sus callejones oscuros, tan estrechos que los peatones deben girarse de lado para pasar por huecos que apenas alcanzan los 60 centímetros de ancho. Caminando por este entorno asfixiante, puedes sentir físicamente el calor intenso, que puede alcanzar los 51 grados centígrados durante el verano, irradiado por millones de tejados de chapa metálica corrugada que absorben y emiten la energía del sol como si fueran paneles solares al revés, concebidos no para generar electricidad, sino para asar a quienes viven debajo. Las condiciones sanitarias de Dharavi están sometidas a una presión extrema. Un solo retrete público da servicio a una media de 1,400 personas, lo que convierte el acceso a un simple baño en una odisea logística que puede consumir horas de una jornada laboral ya de por sí agotadora. Las enfermedades transmitidas por el agua son endémicas. La contaminación del aire constante. Y sin embargo, en este espacio aparentemente invivible, Dharavi late con una energía económica extraordinaria, casi paradójica. Dentro de sus límites operan miles de pequeñas empresas, talleres de cuero, fábricas de cerámica, plantas de reciclaje, cocinas, sastrerías, panaderías. La industria del reciclaje sola está valorada en aproximadamente $800 millones, una cifra que convierte a Dharavi no en un problema social que hay que resolver, sino en un motor económico que la ciudad de Mumbai sería incapaz de sustituir de la noche a la mañana. Los residentes de Dharavi no son víctimas pasivas de la pobreza, son trabajadores, empresarios, artesanos y artistas que han construido una economía compleja y funcional en el espacio que el resto de la ciudad les ha dejado. Pero este espacio se encoge. Los precios del suelo en Mumbai son de los más altos de Asia y la presión inmobiliaria sobre Dharavi es constante. Los planes de reurbanización se suceden desde hace décadas, prometiendo apartamentos modernos a cambio de desplazamientos masivos que fragmentarían las redes sociales y económicas que hacen funcionar el barrio. Los residentes conocen bien esta trampa. Un apartamento nuevo en las afueras no sirve de nada si lo que se pierde es el taller donde trabajan 4 generaciones. Por eso resisten, porque Dharavi, con toda su miseria, es también su lugar, su historia y su futuro. En el corazón de Manila, Tondo emerge como una pesadilla urbana sofocante donde la densidad de población supera las 191,000 personas por milla cuadrada. Entrar en sus callejones oscuros y estremecedores es enfrentarse de golpe a cientos de familias hacinadas en habitaciones de apenas 9 metros cuadrados, espacios donde duermen, comen, trabajan
y viven todos los miembros de la familia sin posibilidad alguna de intimidad ni de retiro. Pero lo que hace de Tondo un lugar verdaderamente singular en el panorama global de los asentamientos precarios no es solo su densidad, sino su historia. Este barrio creció literalmente sobre los restos de una montaña de basura que llegó a alcanzar los 65 metros de altura, una de las acumulaciones de residuos más grandes que ha existido jamás en un entorno urbano habitado. La montaña de basura de Tondo, conocida como Smoky Mountain, por las nubes de humo tóxico que emanaban permanentemente de su superficie en combustión espontánea, fue durante décadas el símbolo más brutal de la pobreza filipina. Familias enteras vivían encima y alrededor de ella, excavando entre los desechos en busca de materiales reciclables que vender para sobrevivir. Los niños jugaban entre las escorias tóxicas. Los adultos respiraban el humo permanente de la descomposición química. Las enfermedades respiratorias, las infecciones cutáneas y la contaminación por metales pesados eran el pan de cada día. La montaña fue finalmente demolida, pero su legado persiste de una manera que ninguna demolición puede erradicar. El gas metano que emana de millones de toneladas de basura en descomposición enterrada bajo el suelo continúa filtrándose a través del terreno, acumulándose bajo los cimientos de las casas cercanas y creando un riesgo permanente de explosión e incendio. Los residentes de Tondo viven literalmente sobre una bomba de tiempo geoquímica que ninguna autoridad municipal ha conseguido desactivar del todo. Recorriendo estos callejones, los viajeros descubrirán con estupor que incontables familias sobreviven con alimentos preparados a partir de carne rescatada de cubos de basura, no un acto de desesperación ocasional, sino la economía alimentaria estructural de miles de personas. La amenaza permanente de inundaciones de aguas negras y la propagación rápida de incendios entre casas de madera, pegadas unas a otras, mantiene a los residentes en alerta constante. Y sin embargo, permanecen, porque Tondo, a pesar de todo, es el único lugar donde pueden ganarse la vida. Migingo es un afloramiento de granito que emerge del corazón del lago Victoria como una fortaleza natural asediada por las aguas, ofreciendo una experiencia que acelera el pulso desde el momento en que el visitante sube a una de las frágiles embarcaciones de madera que son el único acceso posible a lo que parece una ciudadela flotante. Esta pequeña isla posee una extensión de tierra extraordinariamente reducida y a pesar de ello, soporta una densidad de población que aplasta toda imaginación. Cientos de personas hacinadas, en condiciones de confinamiento tan extremo, que moverse de un extremo al otro de la isla requiere negociar el paso entre cuerpos, materiales de construcción y redes de pesca en un laberinto sin espacios vacíos. La arquitectura de Migingo forma un laberinto vertiginoso de hogares de paredes metálicas apretados entre sí, algunos apilados hasta 3 pisos de altura, asemejándose a torres de cerillas peligrosamente inestables que desafían la lógica estructural con cada ráfaga de viento que sopla desde el lago. La base geológica de la isla ha sido casi completamente asfixiada bajo el peso de cientos de toneladas de materiales de construcción, marcos de acero y láminas metálicas envejecidas ensambladas por manos humanas que han convertido una roca emergente en algo parecido a una ciudad en miniatura. El lago Victoria, que rodea Migingo por todos lados, es el sustento y la condena de sus habitantes. Los pescadores de la isla se adentran cada noche en sus aguas en busca de las preciadas percas del Nilo, arriesgando sus vidas en embarcaciones sobrecargadas mientras la disputa territorial entre Kenia y Uganda, ambos países la reclaman como propia, añade una capa de tensión política a las ya extremas condiciones de vida. Las patrullas policiales de uno y otro país han llegado a enfrentarse en las cercanías de la isla, y los residentes se han acostumbrado a vivir bajo la sombra de una controversia diplomática que ninguno de ellos provocó, pero que todos sufren. En Migingo no hay hospitales, no hay escuelas, no hay saneamiento adecuado ni agua potable garantizada. La isla no tiene ni la mitad del tamaño de un campo de fútbol y, sin embargo, funciona como una pequeña metrópolis, con sus bares, mercados y servicios informales.
regida por reglas de convivencia no escritas que permiten a cientos de personas compartir un espacio que no debería ser habitable para nadie. Este planeta alberga un lugar cuyo suelo está hecho enteramente de plantas en descomposición, donde el suelo se hunde suavemente bajo cada paso del visitante como si fuera un colchón vegetal de proporciones descomunales. Ese lugar son las Islas Uros, un antiguo refugio comunitario que flota sobre las aguas del lago Titicaca a 3.800 metros de altitud sobre el nivel del mar, en uno de los entornos naturales más extremos en los que el ser humano ha decidido establecerse de manera permanente. El precio de esta elección se paga con el cuerpo, con la salud y con una disciplina colectiva de mantenimiento que no admite ni un solo día de descanso. Las Islas Uros no son islas naturales. Son construcciones artificiales tejidas a mano por sus habitantes a lo largo de generaciones, utilizando la totora, una especie de junco que crece en abundancia en las orillas del Titicaca, como material de construcción primario. La base de cada isla es una plataforma flotante de totora seca que el agua va descomponiendo constantemente desde abajo, obligando a los residentes a añadir una capa nueva de juncos de unos 30 centímetros de grosor cada semana para evitar que la isla se hunda en las profundidades del lago. Este ciclo de renovación perpetua es tan fundamental para la supervivencia de las islas como el latido del corazón lo es para la supervivencia de un ser humano. Apretadas en espacios menores de 15 por 15 metros, las familias que habitan estas islas deben soportar temperaturas de 15 grados bajo cero en las noches de invierno, cuando el frío penetra directamente a través del delgado suelo de juncos. No solo padecen artritis crónica causada por la humedad constante, una compañera inevitable de la vida flotante, sino que también dependen del agua del lago para su consumo diario, un agua afectada por la contaminación con plomo y mercurio, procedente de la minería ilegal de oro que se practica en las cuencas fluviales que alimentan al Titicaca. Los Uros llevan viviendo sobre el agua desde antes de la llegada de los incas, que los empujaron hacia el lago como forma de exclusión social. Lo que comenzó como un exilio forzado se convirtió con el tiempo en una identidad cultural extraordinariamente poderosa. Hoy, el turismo masivo ha traído nuevas tensiones, la mercantilización de una cultura ancestral y la presión para convertir un modo de vida en un espectáculo. Los Uros navegan entre estas contradicciones con la misma pericia con que sus ancestros navegaron las aguas frías del Titicaca, sin perder el equilibrio. Pocos podrían imaginar que existe un lugar tan extremo que sus habitantes destilar alcohol tóxico a partir de las aguas negras que fluyen por los arroyos del barrio para poder sobrevivir. En Mathar, en Nairobi, la imagen de miles de alambiques humeantes instalados junto a corrientes contaminadas llenas de residuos humanos y basura es la prueba más elocuente de una destrucción ambiental y social que ha llegado a sus límites más extremos. Este alcohol artesanal, conocido localmente como changá en su versión legal, pero aquí preparado con aditivos letales, es mezclado con baterías oxidadas y productos de limpieza venenosos, causando que cientos de trabajadores desesperados pierdan la vista o mueran cada año en los callejones de este barrio, que parece haber sido abandonado por todas las instituciones imaginables. Cuando cae la noche, este slum abarrotado es tragado completamente por la oscuridad, porque el sistema eléctrico ha colapsado y no hay ninguna infraestructura que lo sustituya. Solo la luz temblorosa de las lámparas de aceite rompe las tinieblas, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes de barro y los techos de chapa. En este entorno sofocante, el miedo a las bandas criminales y la práctica de arrojar bolsas de residuos humanos a las calles durante la noche han convertido la zona en un lugar sin ley, donde la seguridad personal es una ficción que solo los más ingenuos se permiten creer. Cuando el monzón llega, los callejones se convierten en ríos de aguas negras que inundan las viviendas y arrastran los escasos enseres acumulados. La densidad del barrio hace imposible cualquier evacuación ordenada, y los residentes aprenden desde niños a leer el cielo con la atención de un marinero. Una nube en el horizonte equivocado puede significar horas perdidas, muebles destruidos, enfermedades inevitables. Y sin embargo, una luz extraordinaria
emerge de los más jóvenes de Petare. Miles de jóvenes continúan recogiendo basura a cambio de la oportunidad de jugar al fútbol y cambiar su futuro. El fútbol es la única moneda de esperanza en un entorno donde todo lo demás ha sido corrompido. Algunos han llegado a escenarios que desde estos callejones parecen tan lejanos como la luna, demostrando que incluso donde el suelo está hecho de veneno, pueden crecer raíces que alcanzan el cielo. Visto desde el aire, un costado de montaña completo inclinado a 45 grados parece haber sido completamente engullido por un mar de casas de ladrillo rojo que se aferran precariamente al desnivel como si desafiaran la gravedad con una determinación que ningún arquitecto podría calcular con precisión. Eso es Petare, donde más de 500,000 personas viven hacinadas en cientos de miles de casas de ladrillo sin reforzar que trepan por las laderas de los cerros de Caracas en una expansión vertical caótica y apabullante. Entrar en este laberinto es una experiencia física inmediata. Subirás cientos de escalinatas empinadas bajo temperaturas que superan los 40 grados, con el corazón acelerado y los pulmones exigiendo más oxígeno del que este aire cargado y sofocante puede ofrecer. Las condiciones de Petare desafían la imaginación. Un informe de la Universidad de Columbia estima que el área genera aproximadamente entre 1,100 y 1,380 toneladas de basura cada día, con grandes acumulaciones de residuos dispersas por todo el barrio. No hay camiones de recogida que puedan acceder a la mayoría de las callejuelas. Los únicos vehículos capaces de navegar por estos pasajes de apenas 90 centímetros de ancho son las mototaxis, cuyos conductores aceleran por rampas verticales con una destreza que parte entre el asombro y el terror a quienes los observan desde abajo. La historia de Petare es la historia de la migración interior venezolana. Durante décadas, las familias que llegaban a Caracas en busca de trabajo y oportunidades encontraban que el suelo plano y accesible de la ciudad ya estaba ocupado, así que comenzaron a subir, y siguieron subiendo. Y cada generación construyó sobre lo que la anterior había levantado, añadiendo plantas, cerrando terrazas, colonizando cada centímetro disponible de ladera hasta crear una ciudad vertical que no existe en ningún plano urbanístico oficial, pero que es perfectamente real para las 500,000 personas que la habitan. El hacinamiento sofocante, la acumulación de residuos y el terreno peligroso han combinado sus efectos para transformar Petare en uno de los entornos urbanos más extremos de América del Sur. Pero lo que ninguna estadística puede capturar es la energía de la vida que late en estos callejones, los colores de las fachadas pintadas a mano, el olor de la comida cocinada en los balcones improvisados, las voces de los niños que juegan en escalinatas tan empinadas que en cualquier otra ciudad serían consideradas inaccesibles. Petare es el laberinto más complicado y más vivo que existe en el continente. Escondido en el corazón de la capital de Ghana, Agbogbloshie se ha convertido en un paisaje urbano único, donde cantidades ingentes de residuos electrónicos dan forma al entorno que rodea a sus más de 80,000 habitantes, todo ello comprimido en apenas 31 hectáreas de tierra envenenada. Ordenadores descartados, televisores rotos, teléfonos móviles obsoletos, cables eléctricos inutilizados, los desechos tecnológicos de Europa, América del Norte y Asia encuentran aquí su destino final, apilados en montañas que desprenden un humo negro y acre que impregna el aire las 24 horas del día, los 365 días del año. Entrar en Agbogbloshie es adentrarse en una atmósfera que agrede todos los sentidos simultáneamente. Los pasadizos miden menos de 1 metro de ancho, y a través de ellos el humo negro que emana de los cables en combustión forma columnas que oscurecen el cielo. El aire ardiente puede alcanzar temperaturas de entre 45 y 50 grados centígrados, convirtiendo cada trayecto por la zona en una prueba de supervivencia en el corazón de la ciudad. Los trabajadores de Agbogbloshie queman los cables plásticos para recuperar el cobre del interior, un proceso que libera dioxinas, furanos y metales pesados en una concentración que ningún equipo de protección básico puede neutralizar. Los datos son demoledores en su frialdad científica. Los huevos de gallina producidos en la zona han sido analizados
y se han encontrado en ellos niveles de dioxinas más de 220 veces superiores al límite de seguridad recomendado, lo que revela la magnitud de una contaminación que se ha extendido por toda la cadena alimentaria local. El plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico se han acumulado en el suelo, el agua y el aire de Agbogbloshie hasta crear un entorno donde vivir equivale a una exposición tóxica crónica e inevitable. Pero detrás de estas cifras están los hombres que trabajan aquí por unos pocos dólares al día, muchos de ellos llegados desde las regiones más pobres del norte de Ghana en busca de cualquier forma de ingreso. Son jóvenes, en su mayoría. Son el resultado inevitable de un sistema global de consumo que produce millones de toneladas de residuos electrónicos cada año y que no se pregunta a dónde van a parar. La respuesta es Agbogbloshie. La respuesta son estas manos que queman cables sin guantes, estos pulmones que respiran humo sin mascarilla, estos niños que juegan entre desechos de una tecnología que nunca podrán permitirse usar. La combinación de densidad sofocante y contaminación extrema por plomo ha transformado Agbogbloshie en un espejo incómodo en el que el mundo desarrollado debería reconocerse, pero que prefiere no mirar. Aquí termina el viaje por los rincones más extremos del planeta urbano, 10 lugares donde la vida no es una elección, sino una conquista diaria, 10 razones para no apartar la mirada de lo que el mundo prefiere ignorar. Hemos recorrido ciudades flotantes sobre aguas negras, laberintos de ladrillo que trepan montañas imposibles, islas de granito donde cientos de personas comparten el espacio de un campo de tenis, y vertederos electrónicos que envenenan en silencio a los más vulnerables. En todos estos lugares, la pobreza no es una estadística, es el olor del humo tóxico que no se va, el peso del agua comprada a precio de oro, el calor de un techo de chapa que convierte cada noche en una pesadilla. Pero en todos también vive algo que ninguna cifra puede medir: la tenacidad de quienes construyen sus vidas en las condiciones más adversas que la humanidad ha generado. Esta es la historia que merecen que se cuente. Esta es la historia que no debemos olvidar.